Hay algo increíble en los mundos del anime, ¿no? Esos universos que nos atrapan y no nos sueltan. A veces se sienten tan reales. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en la arquitectura, en los cimientos secretos que usan los creadores para construir estas historias que se vuelven legendarias. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿El plano maestro? Pues resulta que la mayoría de estos universos no salen de la nada, para nada. Tienen dos caminos. O se construyen sobre los hombros de mitos que ya existen, dándoles una vuelta de tuerca, o se hacen tan enormes, tan complejos, que acaban creando su propia mitología desde cero. Vamos a ver cómo funciona esto. Vale, vamos con la primera estrategia, que es, sinceramente, una genialidad: apoyarse en gigantes. Es decir, tomar prestados los cimientos de mitologías que ya conocemos para construir algo nuevo. Al fin y al cabo, ¿para qué empezar de cero si puedes usar miles de años de historia? Y para esto tenemos un ejemplo que es, bueno, perfecto: el universo de Bleach. A ver, el más allá en Bleach no es una invención cualquiera, no se lo sacaron de la manga. Absolutamente toda su estructura se basa en un concepto filosófico potentísimo, el samsara budista. Sí, la famosa rueda de la vida, ese ciclo de nacer, morir y renacer. Y claro, al usar esto, la historia de repente cobra un peso, una coherencia que te atrapa al instante. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Mirad la tabla, es que es una pasada. Los reinos de Bleach encajan casi a la perfección con los del budismo. La sociedad de almas, pues es el reino de los dioses. Huecomundo, el de los fantasmas hambrientos, es un calco. Y ojo, que esto no es casualidad. Esto le da a la historia una base súper sólida, un orden cósmico que funciona desde el primer momento. ¿Por qué? Porque son reglas que de alguna manera ya nos suenan, resuenan con algo que ya conocemos. Pero claro, no todo es un calco directo. A veces la verdadera magia, el truco maestro, está en la mezcla. Y para esto el ejemplo es Urusei Yatsura, o como se conoció en España, Lamu. Es que es un cóctel loquísimo. Pilla folclore japonés pero de raíz, le mete naves espaciales, le añade una comedia de instituto y lo agita todo. El resultado es un mundo que no se parece a nada, es delirante, es único y es absolutamente genial. Vale, hemos visto cómo se construyen mundos usando mitos antiguos. Pero, ¿y si una historia se vuelve tan masiva, tan épica que en lugar de tomar mitos prestados, los crea? Pues para entender eso hay que hablar del titán por excelencia. Hay que hablar de One Piece. Es que la escala de One Piece es difícil de explicar. Estamos hablando de más de 1000 personajes con nombre. 1000. Es una locura. La historia lleva tanto tiempo entre nosotros, es tan grande, que ha dejado de ser solo una historia. Ha creado su propia mitología, con sus leyendas, sus profecías, sus dioses. One Piece no cuenta un mito. One Piece es el mito. Y lo más increíble es cómo se construye este mito. Eiichiro Oda, el autor, va dejando pequeñas pistas, miguitas de pan, y es la propia comunidad de fans la que se dedica a unirlas. Teorías como esta de Arthur de The Library of Ohara son un trabajo de arqueología increíble. Demuestran cómo, entre todos, se ha ido desenterrando una historia secreta, una leyenda oculta de guerras, traiciones y profecías que da forma a todo el universo. Según esta teoría, que es fascinante, el origen de todo estaría en los lunarianos, una raza con alas, casi dioses, que vivían en un lugar llamado el País de los Dioses. Y no solo eso, sino que tenían una tecnología súper avanzada, y al parecer querían compartirla con todo el mundo. El punto de partida perfecto para una leyenda. Y aquí viene el giro de guión, uno de los buenos. ¿Las frutas del diablo? Pues según esta teoría, no son un simple power-up que te encuentras por ahí. No. Serían un arma. Un arma de traición creada por un rey para debilitar a los lunarianos y a sus aliados, haciéndolos vulnerables al mar. Esto lo cambia todo. Y el círculo se cierra. La teoría explica que los ganadores de esa guerra ancestral, los 20 reyes, hicieron lo que hacen todos los vencedores. Borraron el pasado, reescribieron la historia a su antojo y fundaron el gobierno mundial que vemos en la serie. Y de paso se nombraron a sí mismos dioses, los dragones celestiales, una mitología completa, oculta a plena vista, que explica el porqué de todo. Muy bien, ya hemos visto cómo se usan mitos y cómo se crean. Pero, ¿qué ocurre cuando este proceso no para? Cuando sigue y sigue durante décadas, pues que el resultado es una complejidad que a veces marea un poco. El lore se convierte en una auténtica telaraña, un laberinto multiversal. El caso paradigmático de esto es la saga Fate. Mucha gente conoce Fate Stay Night, pero lo que quizás no sepan es que eso es solo la punta de un iceberg gigantesco. Fate es solo una pieza de un puzzle mucho más grande, un universo conectado llamado el Nasuverse que enlaza un montón de obras del mismo autor. Es una locura. Y para entender esto, hay que tener clara la diferencia. Por un lado, tienes la historia de toda la vida, la lineal, principio, nudo y desenlace. Un solo camino.
Pero, por otro lado, tienes la red de lore. Y eso es otra cosa. Es un laberinto que crece y crece con spin-offs, precuelas, películas, videojuegos, todo conectado, creando un montón de líneas temporales y universos alternativos. Y de esto hay maestros. Franquicias como Mobile Suit Gundam, con su línea temporal principal y 1000 universos alternativos. O Tenchi Muyo, que empezó como algo pequeño y ahora es un multiverso enorme. Llevan décadas tejiendo esta red, creando una maraña de historias que, sí, a veces puede ser un lío, pero para el fan que se mete de lleno, es un paraíso. Es un puzzle infinito. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos metemos en estos líos? ¿Qué tienen estas historias tan complejas que nos atraen tanto, que nos hacen querer perdernos en ellas? Pues la clave está en ver que esa complejidad no es un fallo, es la gracia del asunto. No es un bug, es la feature principal. Esto es lo que transforma una simple serie en un universo entero por explorar. Un mundo del que se puede hablar, teorizar, debatir con más gente durante años. Ya no es algo que solo se ve, es un lugar en el que se puede entrar y, bueno, casi vivir. Y todo esto nos deja con una última idea, una reflexión final que es casi una provocación. ¿Y si todos estos mundos de ficción tan increíblemente detallados, ya sea bebiendo de mitos antiguos o creándose a sí mismos, son en realidad las nuevas mitologías? Las grandes historias que definirán nuestra época, las leyendas que, quién sabe, quizás en el futuro se estudien para entender cómo éramos.